¿Qué tiempo hace que no nos veíamos? Desde la Navidad que no nos veíamos. Dese un abrazo, invítese a comer, etc. Bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi hermano José Luis Auyama Vázquez, ¿cómo está? Bien. Gracias a Dios. Ayer visitamos al hermano Roberto Contreras Quirós. Por la tarde, después de estar ahí en el hospital con Sara García Estrella, y oramos por la esposa, por María Magdalena Lira Reyes, y ya nos dice hermanos, ya le llevamos, porque no querían saber nada de nosotros, solo nos dice hermanos. Y le dije, pues estoy orando, hermana, para que el Señor la lleve allí a la iglesia, caminando bien. Y me dice, voy a ir, hermano, pero quiero que se ponga un pantalón blanco que tiene. Yo creo que se metió a mi casa y yo, quiero que se ponga un pantalón blanco, porque quiero verlo como un pantalón blanco. Sí, gracias a Dios. Ahí lo tengo, lo voy a tener que lavar porque está sucio. Pero le digo, está usted enlazándose con las palabras de su boca. No, dice, sí, voy a ir. Y la vi fortalecida. Y gracias a Dios, cada 5 horas me están haciendo la diálisis, ¿no? Ya es un poco difícil, pero Dios tiene poder para levantarla de la cama. Si no, ¿para qué oramos, no? ¿Para qué oramos? Si no creemos. Fausto, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios. Vamos a ver la voluntad de Dios para mí, para usted. Esto es personal. Nosotros tenemos 36 años, vamos para 37 de haber conocido el Evangelio. Y en julio cumplimos 27 años de estar aquí en esta ciudad. Y venimos sin saber qué íbamos a hacer, pero sabíamos quién nos había traído a ese lugar. Dios no se equivoca. Creo que les he comentado, yo me quería ir a vivir en Ensenada, Baja California, y mi esposa Morelia, Michoacán. Y Dios nos trajo a un lugar donde no conocíamos a nadie, absolutamente. Y Él supo hacer las cosas en nuestra vida. Él nos llevó a menguar, a hacer un lado mucha soberbia que traíamos. Y todavía queda por ahí algo, si no ya me hubiera levantado, ¿no? ¿Verdad? Pero si Dios es luz, usted como hijo o como hija de Dios tiene que andar confundida. Y entonces, ¿por qué viven ustedes confundidos? Pregúntese. Si Dios es luz y la Biblia dice que es lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, ¿por qué estamos confundidos? ¿Por qué será? Si aquí tenemos el manual para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para todos los aspectos de nuestra vida. Tiene 200 años aproximadamente la confusión que ha venido a la iglesia de Cristo. Se acabaron los pastores, ahora somos remedos de pastores. ¿Sí? Se acabaron los cristianos, ahora son ustedes remedos de cristianos. Se van a enojar y qué bueno que se enojen. ¿Qué significa cristiano? Ungido. Ungido. ¿De qué? Del Espíritu Santo. El cristiano
tiene poder para vivir una vida más que vencedora, dice Romanos capítulo 8. Nadie nos puede vencer, más que alguien que es bien tremendo y yo. O sigues a Cristo o sigues tus propias ideas, tus propios planes. Y cuando sigues tus propios planes vas a tener un sinfín de problemas y tal vez estás caminando hacia un lugar donde Dios no quiere que llegues. Porque engañoso y perverso es nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Más que todas las cosas, dice la palabra. Por eso dice el Señor que maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Dios. La palabra dice que no vivamos de acuerdo a nuestra propia prudencia. Nuestra prudencia no funciona. Dios quiere que vivamos acorde a lo que dice su santa palabra, en todos los aspectos de su vida. Muchos que se dicen cristianos se casaron y ya están divorciados. ¿Quién escogió? Si Dios es luz. Si Dios es luz. Hasta sedicentes pastores ya están divorciados, ya van con la tercera. Porque dice, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? El que está en Cristo, las viejas pasaron, ahora todas son nuevas, ¿no? Le dan otro enfoque a ese versículo. Pero el matrimonio es hasta la muerte. Y como iglesia hemos dejado mucho que desear en ese aspecto tan importante que es el matrimonio. ¿Quién escogió? Luego ya no quieres vivir con ella o con él. Si Dios es el que escoge y siempre escoge lo mejor para sus hijos. ¿No quieres tú lo mejor para tus hijos? La cosa es que tú quieres darle lo mejor a tus hijos a tu parecer, no de acuerdo a lo que Dios dice. Vaya conmigo al Salmo 139, por favor. Viviendo acorde a la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios para mí, ese es el tema de hoy. En esos 39 años hemos tenido muchos conflictos y el Señor nos tiene que frenar y nos ha tenido que hacer regresar otra vez y perdimos tiempo, meses o años. ¿Cuántos años has perdido tú como hijo o como hija de Dios? ¿O cuánto tiempo tienes de que no avanzas? Estás caminando y parece que estás en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenemos la guianza más poderosa que existe, que es la palabra de Dios. Yo acostumbraba antes ir a todas las invitaciones que me hacían para ir a predicar, hasta que Dios me dijo, no vayas a todas. No vayas a todas. ¿Por qué? Porque estás yendo a predicar mucho y estás haciendo a un lado tu comunión conmigo. ¿Me estoy explicando? Estás haciendo a un lado tu comunión conmigo y andas para arriba y para abajo. Pero ¿qué pasa con tu primer amor, Jorge? Entonces me tuve que detener. Y ahora no voy hasta que Dios me dice que yo vaya. No voy a todas. Ahí en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hablando de lo profundo de la tierra, habla de la madre. Nosotros somos tierra, ¿sí lo sabe usted? Entretejido en lo más profundo del vientre, de la tierra, dice el Señor. Versículo 16, que va a ser el énfasis en esta enseñanza. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En tu libro
tenías escrito un plan perfecto para mi vida. Porque el camino de Jehová es perfecto. Dios para los discípulos que Él ha escogido tiene un plan perfecto. Y el rey David lo descubrió. ¿Sí? ¿Cómo no nos va a conocer perfectamente el que nos ha formado? Todas las características futuras del niño están programadas por Dios. El color de su piel, color de sus ojos, su cabello. ¿Qué más? La habilidad natural que tendría cuando naciera. Todo absolutamente ya lo tenía el Señor programado y planeado. Todo lo que el niño sería física y mentalmente se contiene en forma de semilla, en aquella célula fertilizada, en ese esperma, ¿sí?, que el Señor dio al lugar adecuado. En ese esperma, en esa semilla fertilizada, estabas tú, con el color de tus ojos, con tu estatura, con tu forma de hablar, tu voz. ¿Será poderoso Dios? Por eso decía aquí, estoy maravillado, decía el rey David. ¿Tú te maravillas de las cosas que Dios hace? Piénsalo. Estoy maravillado, o sea, cautivado. Si Dios no te cautiva es porque no quieres tú tener una intimidad con Él. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él es el dador de la vida y es el dador del perdón también. La Biblia nos muestra que la personalidad humana existe antes del nacimiento. Por lo tanto, el aborto provocado, excepto en casos de extrema necesidad médica, es un homicidio a los ojos de Dios. ¿Usted ha abortado? ¿No ha procurado el aborto y se ha llevado a cabo? Pídale perdón a Dios, porque usted es un homicida. ¿Sí? Usted es un homicida. ¿Ya le pidió perdón a Dios? No sé si lo haya hecho. Versículo 16 es el énfasis. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El plan de Dios se perfecciona, se lleva a cabo en tu vida cuando tú entiendes, naces de nuevo en el nombre de Jesucristo, por fe te arrepientes y empiezas una vida nueva. Y no te desvías ni a izquierda ni a derecha, no andas buscando fábulas, no andas buscando predicaciones que no tienen ningún sentido, donde toman un versículo y te hacen una historia. El que tiene al Espíritu Santo tiene la mejor guía, no anda brincando de un lugar a otro lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que planta en su iglesia a las personas. ¿Para qué? Para que demos fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Sí? ¿Tú crees que un arbolito que lo siembras y luego lo quitas y lo pones en otro lado va a dar fruto? Se seca. Se seca. Y esos son los que un día, como dice la parábola del sembrador, un día les gustó el Evangelio, pero no habían nacido de nuevo. Pero los que son hijos permanecen. Venga lo que venga. ¿Sí? Se doblan, pero no son desarraigados, porque está el poder de Dios en ellos. Y en el libro de Dios, dice el versículo
Y en el libro de Dios estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. La vida de David, todas las cosas que Dios tenía planeadas para el rey David, ya estaban escritas en un libro desde antes que él naciera. Y si tú y yo somos hijos e hijas de Dios, el Señor tiene un plan para tu vida. ¿Lo conoces? ¿O sigues dando golpes al aire? Porque Pablo era lo que tenía temor, de dar golpes al aire. Habla del deporte de cristiana, o sea, del boxeo. Un boxeador que no conoce la técnica da golpes al aire y pierde la batalla. Muchos de nosotros damos muchos golpes al aire y terminamos frustrados. Y dices, ya no me gusta donde voy, como si donde fueras tuviera la culpa de tu falta de intimidad con Dios. ¿Sí me explico? Buscas otra cosa, que te sientas bien, en lugar de que entiendas que el que tiene que sentirse bien contigo es nuestro papá. Dios, hermano, tiene un plan para la vida de cada discípulo del Señor Jesucristo. La vida de David estaban escritos antes del momento en que, llorando por primera vez, anunciara su llegada al mundo. Si tú eres una persona elegida por Dios, el plan de Dios está desde antes. ¿Y cuándo se empezó a desenvolver? Cuando Él llegó a tu vida, a pesar de que tú no buscabas a Dios. Y ahí empezó: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si fuiste una persona que abortaste antes de ser cristiano, asesinaste y ya pediste perdón, nuevas cosas vienen para tu vida, porque no hay pecado que Dios no pueda borrar con su sangre bendita de Cristo. Si no, yo no estuviera aquí enfrente. Dios tiene un plan para la vida de cada discípulo del Señor Jesucristo. No tienes por qué andar caminando confundido. Si tú eres hija o hija de Dios y tienes esa paciencia, la fe produce paciencia, Dios siempre escogerá lo mejor para ti, porque Él te ama. Pero tú te adelantas a escoger, ya es problema tuyo, ya no es problema de Dios. Miren, vayamos a Jeremías 1, versículo 5. Jeremías 1, versículo 5. Cuando lo tenga, diga amén. Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Dónde está Jeremías? En el cielo. No se sabe, ¿no? Jeremías capítulo 1, versículo 5, escuche esto. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjense bien, tres cosas que está diciendo Dios aquí. Y eso es para usted también en la aplicación que estamos haciendo. Antes que te formase en el vientre, dice el Señor, antes de que yo te formase en el vientre, Susana Galván Mata, antes que yo te formase en el vientre, te conocí. ¿Lo está usted viendo conmigo? Te conocí. Y antes que nacieses, sí, te aparté. Te puse aparte, te santifiqué. Y eso es lo que pasa a los cristianos. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Es decir, puse mis ojos en ti, dice el Señor. Esto no es para la razón, El Evangelio es ilógico para el razonamiento humano.
Por eso se nos dejó la fe de Dios. No caminamos por vista, caminamos por fe. ¿En qué? En lo que Dios dice, no en lo que dice el hombre. A mí no me interesan tus opiniones, pero si me das un mensaje de parte de Dios, sí me interesa que esté aquí en la palabra. Porque hay muchos que buscan opiniones. ¿Tú qué opinas? Cuidado, porque siempre vamos a encontrar, porque estamos buscando a alguien que opine lo mismo que uno, y ahí nos unimos. Busca a alguien que te opine, que te dé el consejo divino, no su propia opinión, para que no sigas desbarrando en tu vida y te vayas a extraviar, y vaya a ser algo bien difícil para tu vida. Y antes que nacieses, ¿qué dice? Te santifiqué, es decir, te puse aparte. Te puse aparte. Aleluya. Gálatas 1:15. Cuestiónese usted si anda siempre con errores, equivocaciones y no se arrepiente. Quiere decir que usted es muy necio, muy necio. No le duelen los golpes. ¿Saben que no les dice la Biblia que el pueblo de judíos no le dolían los golpes? Seguían en la necia. ¿Cuántas veces los corrigió el Señor? ¿Ya tiene este Gálatas 1, versículo 15? Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo supo que su elección fue desde antes de su nacimiento. Y si tú eres hija y yo soy hijo, nuestra elección fue desde antes que viniéramos al mundo. Tú no elegiste a Cristo. Juan 15 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes. Antes. Y esto es para mí formidable, por todas las maldades que hice en mi vida. ¿Cómo fue posible tanta misericordia? ¿Sí? Antes de su nacimiento, sabía Pablo que había sido separado por Dios para una tarea especial. Si tú eres hijo y eres hija, yo también, Dios nos separó para una tarea especial. Por eso cuando el Señor nos separa y empezamos a caminar de acuerdo a la lámpara que es la palabra, le ponemos más empuje a las cosas de Dios que a las cosas terrenales. ¿Cómo están en el aspecto de ustedes? ¿Cómo estoy yo? ¿A dónde pones más énfasis? Porque ese es un termómetro para saber si somos hijos. Ese es un termómetro para saber si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y añade el apóstol Pablo que Dios lo llamó por su gracia y me llamó por su gracia, haciendo referencia a su conversión cuando iba camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Hechos 9. Ahí le salió al encuentro el Señor. ¿Y qué cosa le dijo? Voy a poner una iglesia. No, dijo, ¿qué quieres que haga? Porque muchos llegan al nuevo nacimiento y ya quieren poner su iglesia. Pues que la pongan. Entonces, lo llamó por su gracia. Pablo está haciendo referencia a su conversión en el camino a Damasco. Si hubiese recibido su merecido en aquel momento, ¿a dónde hubiera ido Pablo? Al infierno. Me llamó por su gracia. ¿Merecía el infierno Pablo? Claro que sí. Él dice en Efesios 2, versículo 3, que era también hijo de la ira, lo mismo que los demás. Hijo de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios ya tenía un plan para Pablo. Dios tiene un plan para ti. Ya lo conoces, el plan que tiene para ti.
¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten su mano. Yo no, no. ¿Y si quieren casar? Levanten la izquierda. ¿Y va usted a dejar que Dios escoja o usted ya escogió? Porque ese es ahí el problema. ¿Verdad, casados? ¿Sí, ya ves? Ese es el conflicto de muchos jóvenes cristianos, que hasta pastores andan haciendo la de Cupido. Hacen sus reuniones de jóvenes con jóvenes para, vamos a evangelizar, dice, vamos a evangelizar. Y ahí los ligan y luego es un desbarato. Solteros, solteras, Dios tiene escogido algo especial para ti. ¿Se lo vas a permitir que Él escoja? No, pues allá tú. Es que tengo 14 años y no me he casado, dice, no tengo eso. ¿Verdad? Así como están las cosas. Y otras familias ahí ven a la niña ahí y tienen amigos con un niño y dicen, mira, a lo mejor se van a... Ya andas casando a los niños y no los enseñas ni a lavar su ropa a la muchachita ni al otro a trabajar, pero ya los quieres casar. Nosotros somos los que propiciamos todas esas cosas de equivocación. Bendito Dios. Pablo, Dios tenía un plan para Pablo, lo salvó y lo envió a predicar la fe que Pablo había tratado de destruir. ¿Cómo es Dios? Dios te rescató a ti y te mandó a predicar la fe que antes no tenías más que en imágenes. Para eso te rescató. No para que estés sentada. Una iglesia sentada no funciona. La fe camina. Una iglesia de fe camina. Anda predicando el Evangelio. Anda sembrando el Evangelio en los oídos. Quieran escuchar o no quieran escuchar. Te pregunto, ¿lo estás haciendo, iglesia? Porque ese es un síntoma si eres hijo o no eres hijo. Porque el Espíritu Santo te redarguye. Te hace sentir mal cuando no estás haciendo la obra del Señor. Ese es un síntoma, es un termómetro para saber si somos o somos simpatizantes del Evangelio. Gálatas 1:16, fíjense. Dice, vamos al 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con hombre, o sea, con carne y sangre. Aquí nos dice en el versículo 16 que Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en Él. En Él. ¿Sí? Y esto nos da una maravillosa perspectiva del propósito de Dios al llamado de nosotros. El propósito de Dios al llamado de nosotros es revelar a su Hijo en nosotros, de modo que podamos representar a Cristo al mundo. Nosotros somos los representantes de Cristo en un mundo que está perdido, para anunciar las virtudes del aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo están haciendo? Pregunto, no me conteste, pregúntese nada más. ¿Por qué? Porque en ellos le va la vida eterna. Y si usted no se preocupa por eso, pues ¿quién se va a preocupar? Bendito Dios. Dios Padre revela a Cristo en nuestros corazones para poder manifestar a Cristo por medio de nosotros. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, de vestir y de hablar. ¿Cómo estamos en ese aspecto?
Poder manifestar a Cristo por medio de nosotros. ¿Para qué? Versículo 24 de Gálatas 1. Y glorificaban a Dios en mí. Eso es. Cuando tú estás viviendo en lo que Dios te ha marcado, Dios es glorificado a través de tu vida. Dios es glorificado, para eso fuiste llamado. No para glorificar una denominación. En el cielo no hay ni bautistas, ni pentecostales, ni presbiterianos. Hay solamente los redimidos con la sangre de Cristo. Aquí les hemos puesto apellido. ¿Sí? Dios conoce los que son suyos, dice 2 de Timoteo 2, versículo 19. Teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. ¿Amén? Entonces, para que Dios pueda ser glorificado a través de cada uno de los llamados. Repito, hace 200 años el Evangelio, los que predicaban el Evangelio eran unos señorones respetados por el gobierno. No le pedían nada al gobierno. Eran personas que el gobierno mismo pedía oración a aquellas personas. Ahora salen corriendo, venimos a orar por usted. ¿Quién te llamó? ¿Quién te envió? Realmente el Señor dice que oremos por nuestros gobernantes, pero eso lo puedes hacer en tu casa, ¿o no? Si no oras ni por tu familia, vas a andar orando por otros. Bendito sea Dios. Salmo 32, bien, por favor, vaya conmigo. Salmo 32, versículos 8 y 9. Hoy le están celebrando el Día del Niño y a los muchachos. Ayer, si quiere pasar, pase. Salmo 32, versículos 8 y 9. ¿Ya lo tiene usted? Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Fíjese bien lo que dice Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Quieres que el Señor te agarre como a los mulos? ¿Cuánto tiempo te pasas en oración con Dios o leyendo la Biblia? Tenga cuidado, porque si eres hijo y andas por otros lados, Dios te va a ejecutar por tu propio bienestar, porque te ama. Con enojo derramado voy a gobernar sobre ustedes, dijo el Señor a través del profeta Ezequiel. Bendito Dios. Versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Oiga, ¿cómo vamos a andar extraviados si Dios te dice que Él te va a hacer entender el camino? ¿Por qué andas extraviado? Espero que no, espero estar equivocado. Pero ¿por qué estás extraviada si realmente o extraviado? Porque no buscas a Dios. Por eso tomas decisiones tras decisiones equivocadas y vives una vida frustrada. Y la gente que te conoce como cristiano no quiere nada con Cristo y vienes a ser un tropiezo para esas personas. El Señor, al llamarnos de las tinieblas a su luz admirable, nos da una promesa de dirección y nos da una lección acerca de la necesidad de rendirnos totalmente a Él. Te haré entender, dice el Señor. Te estoy llamando y te voy a explicar, te voy a hacer entender de qué manera tienes que caminar delante de mis ojos. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué tremendo es Dios.
nos ofrece instrucción y nos ofrece supervisión para el camino a seguir después de nuestra conversión. Y nos ofrece consejo personal para todas las decisiones de la vida. Yo cuando me casé con mi esposa, gracias a Dios, yo no era cristiano. Pero con el tiempo entendimos que sí nos había Él elegido. Y por eso hemos perseverado en el cristianismo y en nuestro matrimonio 47 años. ¿Sí? Por su pura misericordia. Ayer cumplió años. Dije, ya te faltan 3 para que me alcance. No me alcanza. ¿Cuántos cumplió? Tantos. Dios. Por eso también nos da una palabra de aviso. Escuche lo que dice el Salmo 32, versículo 9. No seáis como el caballo. No seáis como el mulo. ¿Con quién te compara el Señor cuando eres bien rebelde? ¿Verdad? En lugar de compararte con Cristo, dice, no seas como el caballo, no seas como el mulo, Jorge. ¿Cómo son los caballos? Inquietos. O corren de un lado para otro, corren y no los para nadie. ¿A dónde vas, hijo? Voy a dar una vuelta por allá, pero no. Llegas temprano, llega la hora del lechero, ¿no? El otro día. ¿A dónde vas? Ahí andan buscando sin encontrar, en las tinieblas. Y les gusta estar en las tinieblas. Pero quiero decirte que si eres cristiano nacido de nuevo, o cristiana nacida y te vas a las tinieblas, no vas a poder ser feliz ahí. Porque el Espíritu Santo no te va a dejar en paz. Conozco a personas que se han ido al mundo y nunca fueron felices. Y llegaron derrotados otra vez al camino del Señor. Sin nada. No seas como el caballo, no seas inquieta, mujer. Espérate que venga el que Dios escogió para que te cases. Y tú también, jovencito. Ni como el mulo. ¿Cómo son los mulos? Obstinados. No, es que este me gusta y lo va a guardar. Obstinados. Te están diciendo, no lo hagas y ahí sigues. ¿Cuántos son así? Ubíquese en lo que está usted escuchando. Por su propio bienestar. Porque si no dejas que Dios escoja, es que no eres hijo o no eres hija. O si te saliste de lo que Dios te va a dar, te va a corregir. Te va a corregir porque lo sigue diciendo aquí el versículo. Dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ambos animales necesitan ser sujetados con cabestro y freno para someterlos. ¿Lo quieres cuando le jalas al caballo la rienda, cómo se lastima el hocico? Tú no tienes hocico, desde luego. Pero Dios te va a jalar. Si es que eres hija y andas mal, o eres hijo, te va a jalar. Y te va a doler, pero va a ser para tu bien. Pero si no eres hija o no eres hijo, ni en cuenta. Esa es otra cosa donde puedes tú aprender a discernir cuando ves a alguien que se dice que es cristiano y está viviendo una vida en desobediencia, nunca ha nacido de nuevo. Simpatizó con el Evangelio. ¿Por sus frutos qué? Los conoceréis. Esa es la respuesta que Dios nos da. Dice, es que desde niño escuchó el Evangelio y ahorita anda borracha o anda por otro. Nunca lo escuchó. Ahí estaba físicamente, pero tenía los oídos incircuncisos, no lo escuchaba. Por eso siguen perdidos, amados hermanos.
Porque aquel papá que escucha el Evangelio hace lo que Dios dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. Aquellos que les han nacido escuchan la voz y ponen por obra lo que Dios estableció para sus hijos. Los animales ambos necesitan cabestro y freno para sujetarlos y hacerlos sumisos y obedientes. ¿Qué es lo que dice el Señor? Necesitamos ser sensibles a la dirección de Dios. Ser sensibles para que no necesitemos las disciplinas más fuertes de la vida para detenernos y no seguir viviendo a nuestra manera. Hace muchos años vino un ingeniero agrónomo, Jorge se llama, no sé qué pasa con él, y empezó a escuchar el Evangelio, incluso iba a la casa de ustedes a desayunar, platicábamos con él, y se le estuvo diciendo muchísimas cosas. Tenía que volver con su esposa. Pues el caso que pasó, se fue, nunca lo volvimos a ver cuando pasó por ahí. Teníamos una reunión de varones y entra aquí una señora anciana. Dice, pastor Jorge, sí, a sus órdenes. Vengo de parte de Jorge. Ah, sí, señora, quiere que lo vaya a visitar. Terminó la reunión y fue a visitarlo. Se había volcado en una camioneta muy fuerte y quedó mal para toda la vida. ¿Qué necesidad? Ahí lo tenían con una cosa del techo para levantarlo y luego sentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos como el caballo, somos como el mulo, ¿no? Cuando pasa algún accidente, porque para el cristiano no hay accidentes, debemos de sentarnos y analizar por qué están sucediendo las cosas y no echarle la culpa a nadie. Lo primero es pararte, sentarte, detenerte y pensar por qué nos están pasando estas cosas. ¿Qué hicimos mal? Y si se lo preguntas a Dios, Él te lo va a decir, para que le pidas perdón y Él te dé la paz y empiece a corregir lo torcido. Porque Dios corrige lo torcido cuando tú lo entiendes que estás mal. Porque tú no puedes corregir lo torcido, es Dios. Clama a mí, yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tienes a tus hijos o tus hijas de una manera que no conviene, pues métete con Dios, pídele perdón por no haber hecho lo que debías de haber hecho. Es tiempo. Mientras están con vida hay tiempo, ya después de muertos ya no hay nada. Dios nos da la respuesta, Dios nos da la salida. Solamente nosotros somos los que tenemos que hacer lo que Dios dice. Poner por obra. ¿Sí? Amén. ¿Sí, amados hermanos? La vida, Dios a sus hijos los detiene de alguna manera porque no quiere que se vayan al infierno. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué han leído ese pasaje del hijo pródigo? ¿Qué necesidad? Pero quería vivir sin la autoridad del padre. ¿Cuántos hijos no quieren vivir bajo la autoridad de papá y mamá? Ya se sienten que pueden hacer las cosas. Por favor. Y tú muy cómodamente se los dejas que hagan las cosas porque dices, son jóvenes. Ay, Dios mío. Yo sé que esto no les gusta. Nuestra obediencia o desobediencia a la voluntad de Dios puede afectar otras vidas y a la nuestra. No se les olvide.
El cristiano verdadero siente temor. Mire, Salmo 69, versículo 6. Esta es otra parte del termómetro de saber si eres o no eres. Si tienes temor a ser piedra de tropiezo. Salmo 69, versículo 6 dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Bendito sea Dios. El creyente está orando que Dios lo ayude a no ser piedra de tropiezo. Aquellos que confían en Cristo, que su conducta no vaya a ser causa de confusión. Hay muchos que siguen a los confusos, escuchan fábulas, les gustan las fábulas, y es lo que se está predicando en muchos púlpitos, muchas fábulas. Agarran un texto y meten muchísimas cosas. Y yo les he dicho, la Biblia se capitulizó hace 500 años y luego se versiculó para hacer una concordancia. Pero si tú lees, escudriñas la Biblia, sigue lo mismo después de cada capítulo. Cuando estás enfermo y sientes que estás mal y vas al médico y te recetan algo, ¿lo sigues al pie de la letra? ¿Sí lo sigues, verdad? ¿O no? ¿Por qué? Porque te sientes mal. Cuando eres cristiano y te sientes mal porque el Espíritu Santo te hace sentir mal, vuelves al camino de la palabra. Aquel hijo pródigo dilapidó todo su dinero en cosas que no debía de haberlo hecho, porque se quiso salir de la autoridad del Padre. Y luego imagínense un judío queriendo comerse las algarrobas de los puercos, que estaba prohibido por la ley comer puerco. Imagínense hasta dónde lo arrastró Satanás. Pero luego dice que volvió en sí y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Yo quisiera que si andas mal, que el Señor te haga volver en sí en este momento y que reconozcas en dónde estás caminando, cómo estás caminando, hacia allá o hacia abajo. Porque tienes una conciencia, al menos que ya la tengas bien cauterizada. Dios nos dejó una conciencia. Creas en Dios o no tenemos una conciencia, sabemos qué es malo y qué cosa es bueno. Pregunto, ¿sí o no? Tus hijos saben lo que es malo y qué es bueno también. Tienen una conciencia. No va a haber disculpas para con Dios. Es que no sabía. ¿Cómo no vas a saber si te puse ahí un semáforo para que se prendiera la preventiva y vieras el alto y no siguieras caminando, para que no te fueras a meter en conflictos, en problemas? Dios no es un Dios de confusión, eso lo dice 1 Corintios 14:33, no lo busque. Dios no es un Dios de confusión. Y es triste que muchos que nos decimos cristianos no sabemos qué hacer o estamos haciendo cosas indebidas. Alguien me habló una vez a la casa de ustedes, me dice: hermano Inurreta, me está pasando esto y no sé qué hacer. Y no hagas nada. No hagas nada. Pídele a Dios la dirección. Pídele a Dios la dirección. Pero es que puede venir eso, pídele a Dios. Hazme caso, ¿para qué me hablaste? Y Dios va a detener la tormenta, porque Él se va a dar cuenta que vas a confiar en Él y Él detiene la tormenta y te va a sacar adelante siempre que confíes en lo que Dios te diga. En algunas áreas de nuestra vida necesitamos guía específica y necesitamos buscar a Dios para que Él nos guíe. Por ejemplo, para su servicio necesitamos guianza de Dios. ¿Qué cosa dijo Pablo al Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tenemos que decirle? Señor, ¿dónde quieres que te sirva?
no donde a mí me guste. Yo quiero estar en los panderos, pero a lo mejor ahí no está tu lugar. Yo quiero estar aquí adelante tocando un instrumento, a lo mejor no está tu lugar aquí. Yo quiero ser pastor, no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios tiene un trabajo para ti en su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sabes cuál es el trabajo que tiene para ti? ¿O piensas que es estar sentado nada más cada viernes, cada domingo y sin hacer nada? ¿Esa es tu idea del cuerpo de Cristo? Entonces estás equivocado o equivocada. Porque le vas a dar cuentas de eso al Señor. Desde un principio, desde Éxodo, vemos cuando el Señor va a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿qué cosa le dijo Dios a Moisés que dijera al faraón? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Él te saca de haberte servido allá en el mundo de las tinieblas, te saca para que le sirvas. Que le sirvas. ¿En qué área le estás sirviendo? No donde te gusta. Conozco un pastor que no sé dónde está ahora. Lo conocí en mis principios. Él decía en su testimonio, él era músico, él tenía un grupo musical, incluso cuando mi sobrina Fernanda, que ya murió, cumplió 15 años, él estuvo tocando ahí. Yo no lo conocí en ese tiempo, sino un día cuando lo conocimos me dijo, ¿usted es hermano de fulano de tal? ¿Y usted es pariente de fulano de tal? Sí, dije, es mi hermano mayor. Yo estuve ahí cuando su hija cumplió 15 años, etc. Y luego daba su testimonio, yo soy músico. Y cuando el Señor me convirtió, me presenté con el pastor y me dije, oiga, yo soy músico profesional, vete mañana a las 8 de la mañana. Y ahí fui, ya dije, a ver qué me va a decir. Me metió al armario y me dio una escoba. Pero si yo soy músico, sí, hijito, pero aquí se empieza por abajo, no por arriba. ¿Cómo han empezado desde hace años aquí? Apenas estás entrando a una congregación y cantas bonito o tocas muy bonito un instrumento y ya estás aquí adelante. Ya. Porque tocas muy bien. Por eso estamos como estamos, haciendo puro ruido, ¿no? Porque ese instrumento que tocas no funciona si tú como instrumento no estás afinado a los ojos de Dios. Tu vida para ser útil tiene que estar afinada primeramente con Dios. Para que no estemos haciendo puro ruido. Puro ruido. ¿Escuchas, hijo mío? Porque hacemos mucho ruido. ¿Y para qué pasamos? Qué bueno que no nos ha caído un rayo. Yo como pastor tengo una preocupación, como no tiene usted ni idea, porque le voy a dar cuentas a Dios por muchas cosas. Y usted también. Bendito Dios. Amén. Para su servicio necesito ser dirección para un trabajo. Para un trabajo, fíjense bien que cómo es definido Dios en estos aspectos. No vas a trabajar donde tú quieras, es que aquí tengo una palanca, aquí no. La mejor, y no es palanca, el mejor trabajo que te puede dar para que tengas un buen salario es tu Padre. No busques palancas. Somos muy dados a vivir con, es que mira, me va a meter a trabajar. Busca tú, enséñate a luchar. Enséñense a luchar. Yo cuando estuve en el gobierno le conseguí trabajo a cantidad de hermanos. No sabía yo todo esto, pero a mis hijos yo nunca les he conseguido trabajo. Porque tienen que aprender a confiar en Dios. Confíen, busquen de Dios. Él siempre tiene la mejor opción para ustedes. No me pongo como ejemplo, sino es un comentario que estoy diciendo. Confiar en Dios no es fácil. No es fácil. Este pueblo de labios que me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cómo está tu corazón? En algunas áreas entonces
de nuestra vida necesitamos una guía específica, aún para la persona con la que vamos a casarnos. Salmo 5, vamos al Salmo 5. Salmo 5, versículos del 1 al 3, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No, oras y tomas tus propias decisiones, pues, ¿qué más? Esperaré. La fe produce paciencia. La fe produce paciencia. Mire, Lucas 11. Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10. Aquí está hablando el Señor Jesús y dice: y yo os digo, pedid, ¿y qué? Y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahí está la respuesta para todas las cosas. Clámale, búscalo, y se va a abrir la puerta que necesitas para tu vida. Aleluya. Bendito Dios. Hay ocasiones en que Dios responde a nuestras oraciones la primera vez que pedimos. Hay ocasiones, pero en otros casos no nos responde solamente tras insistentes oraciones, perseverar. Dios siempre nos dará lo que sabe que nos conviene. Por eso Isaías 26:3 dice: porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Oras y esperas, siempre que le estés pidiendo acorde a su palabra, desde luego, no de acuerdo a tus propias ideas. Que acabas de salir de la escuela y ya tienes tu título ahí, etcétera, y quieres entrar a una empresa como gerente. Yo conozco 2 o 3. Y no, ahí te dan trabajo desde abajo. Así llegues con un título que sacaste 10 romanos en los exámenes y todo eso. Tienes que empezar desde abajo. Dices: no, pero si yo soy profesionista, no le hace, es por debajo, donde entras a trabajar. Salmo 25:12, por favor. Fíjese bien en este pasaje tan precioso. Salmo 25, versículo 12. ¿Ya lo tiene usted? Fíjense lo que dice la pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Tienes temor de Dios? Piénsalo. Si eres temerosa y temeroso de Dios y estás orando a Dios, esperando que Él te conteste, Él te enseñará el camino que has de escoger. Él te enseñará lo que necesitas. Porque eres temerosa o temeroso de Dios, no te mueves nada más a la ligera, como si fueras independiente. Ese es el conflicto de muchos que se dicen cristianos, y muchos que son cristianos que están enredados en tantas cosas. Son cristianos, pero se enredaron. Dios puede desenredarlos. El hombre o mujer que teme a Jehová experimentará la dirección de Dios. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Versículo 13: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Tendrá gozo,
gozará de bienestar, dice el Señor. Tendrá seguridad familiar. Aleluya. Y su descendencia heredará la tierra. O sea, no tendrá hijos desheredados que anden limpiando parabrisas, que no es malo, hay que hacer algo, no andar robando. Fíjese lo que te está diciendo Dios hoy. Eres una persona temerosa de Jehová, Él te va a enseñar el camino que debes de andar. Y tendrás seguridad familiar, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjese hasta dónde va el hombre o la mujer que teme a Jehová. Estará en el círculo íntimo de Dios. ¿Estarás tú, estaré yo en el círculo íntimo de Dios? Cuando Jesucristo caminó aquí en la tierra tenía un círculo, tenía 12 apóstoles, pero tenía un círculo íntimo que eran Pedro, Juan y Jacobo. Ellos vieron cosas que los demás no vieron. Ahí en el monte, cuando se transfigura el Señor, que vieron a Moisés y Elías, su círculo íntimo. Pero aparte de ese círculo tenía otro que tenía más intimidad, aquel que recostó su cabeza en el pecho del Señor, llamado Juan. Y a Juan le manifestó en su intimidad todo el libro de Apocalipsis y le dio la revelación. Cuando tú perteneces a este círculo íntimo, el Señor te revela las cosas, porque sabe que las vas a vivir, las vas a poner por obra y vas a ser de ayuda a otras personas. Pero si no estás así, olvídate, no te entra la palabra ni en la mente ni menos en el corazón. Porque Dios no le da las perlas a quienes. Desgraciadamente hay muchos puercos predicando. Se oye fuerte, pero aquí está en la Biblia. Bendito sea Dios. Estará en el círculo íntimo de amigos, a los cuales el Señor revela sus pensamientos y sus caminos. Aleluya. Primera de Pedro 2:21, esto ya se lo sabe usted de memoria. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? Para seguir las pisadas de Cristo. Aquí no hay nada que inventar. Lee el Evangelio con los 4 evangelistas y así como caminó Cristo, camina tú. Caminemos. Y no nos vamos a extraviar. ¿Qué cosa dijo Pablo en 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Y qué más nos dijo en Efesios 4, versículo 1? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Yo cuando leí ese versículo me quedé así estupefacto, hace como 25 años. Sed imitadores de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y empecé a leer más palabras. Más palabras. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios cuando la vida de Dios viene a ser morada en nosotros? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Cuando la naturaleza divina ha venido a ser depositada en nosotros y esa naturaleza empieza a crecer, podemos ser imitadores de Dios. De otra manera no se puede. Nadie puede vivir la vida del cristiano si no está Cristo en su corazón. Nadie. Por eso, si tú te esfuerzas por vivir una vida diferente y no tienes a Cristo, te vas a cansar, te vas a frustrar. Necesitas entender esto y pedirle a Dios que te revele. Señor, soy tu hija, soy tu hijo, simpatizo, Señor. ¿Qué soy? Dime. No me dejes así y no te va a dejar en ignorancia. Que realmente sientas angustia. Una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar
que la palabra sermón, ¿qué significa? Es una espada, es un estoque. Yo no tengo tipo de poder, ¿no? Pero esa palabra tiene que entrar para matar la carne, matar tu yo. No para que vengas a escuchar bendiciones y aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Y después qué? Sino para que salgas pensando en lo que oíste y te apliques lo que oíste a tu vida, cómo estás delante de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el lugar santo, no por muchos aleluyas y por muchos amenes. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el lugar santo. Pero cuando pasas las tribulaciones no las pasas solo, Él va contigo. Porque si no te mueres de angustia. ¿Sí o no, mi hermano María? Te mueres de angustia. Yo sentí mucha angustia por mi esposa, por mis hijos, por Jorge cuando chocó. Te mueres de angustia. Pero sabes que Dios está caminando contigo y te da el soporte. ¿Crees en Dios? Cuidado con decir amén. Porque no es creer en Dios, los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. Es creerle a Dios. Esa es la enorme diferencia que hay entre los demonios y de los que han creído a Dios. Bendito es Dios. Hemos sido llamados ¿para qué? Para seguir sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dios quiere que vivamos como vivió nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que está antes, y eso le sucede a muchos cristianos. Versículo 16 de ahí mismo: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahí está, el cristiano. De repente tienes un jefe que te carga calor y dices, no, yo voy a cambiar de trabajo. No, hijo, quédate ahí porque Dios está tratando contigo. Te tiene que aplastar. Te tiene que aplastar porque si no, te vas a perder. Es un aplastamiento que usa el Señor a nuestros enemigos para aplastarnos. Y se sufre porque luego ves que hay un maltrato para tus hijos en el trabajo y les dices, ahí estate, ahí está, ahí quédate. Ahí vas a salir más parecida o más parecido a Cristo. Aquí lo dice. Pero es que no aguanto a mi jefe, no lo aguantes, obedece nada más lo que tengas que obedecer. Listo. No nos gusta la obediencia. ¿Qué pasó con Jacob? ¿No le pusieron a uno más tremendo que él, a su tío Labán? ¿Se ha leído la historia de Jacob? Cuando se queja con Labán, dice, me has hecho trabajar mucho y en vano, y así sufría yo. Tenía que doblarlo el Señor a Jacob, al engañador. Y tú y yo tenemos que necesitamos el aplastamiento. ¿Sí? Que nuestro yo se muera. Niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días. Moisés pasó 40 años en un aplastamiento, cambiándole la personalidad a Dios, porque había pasado 40 años en el palacio, iba a ser el sucesor del faraón. Dice la Biblia en Hechos capítulo 7 que Moisés era un hombre poderoso en obras y palabras. Y algún predicador dijo, es que dice que era tartamudo. ¿No entiende? No entienden lo que dice ahí, que era tartamudo. Le estaba diciendo al Señor que yo no tengo capacidad de hablar tus cosas, Señor. No tengo capacidad. Nadie tiene capacidad de hablar las cosas del Señor si Él no te toma y agarra tu voz
para hablar su palabra. Porque no es convencerte, es convertirte. El único que convierte es el Espíritu Santo. Hay muchos convencidos, pero pocos convertidos. Piénselo, por favor. Muchos de esos convencidos quieren servirle a Dios, pero no hacen lo que Dios quiere, pero quieren servirle a Dios. ¿Qué quieres que haga? Entonces Dios quiere que vivamos como vivió nuestro Señor Jesús. Él solo hizo lo que vio hacer a su Padre. No hizo nada, no hizo otra cosa más que lo que veía hacer a su Padre. Juan 14:31. Juan 14, versículo 31. ¿Ya lo tiene? Juan 14:31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Para que el mundo conozca que amo al Padre, dice Jesucristo, así hago las cosas que Él me mandó. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Vosotros qué? Sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. No hay nada que inventar, aquí está todo, mira, aquí está todo lo que tú necesitas saber. En ningún otro libro hay. Los testigos de Jehová tienen otros libros, los mormones también, los católicos tienen otros libros. Dice que la palabra del Papa es igual que esta, no es cierto, no es cierto. Además el Vaticano no es una iglesia, es un estado político. Este es el único libro que tiene la verdad al 100%. Son los pensamientos de Dios para ti, para mí. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo esto para que tengas la mente de Cristo y como consecuencia la conducta de Cristo? Tal es su pensamiento, así es Él, dice Proverbios. Para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre mandó, así hago. El mundo tiene que conocer que amas a Cristo. ¿Por qué? Porque haces las cosas que Cristo te mandó. Perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Es que no lo siento, no es lo que sientas. Porque esto no es de sentimientos, es de obediencia. El alma nos estorba, ahí están los 5 sentidos. Y el cristiano no camina en los 5 sentidos, en el mundo espiritual, anda en el espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne. Juan 12, 49, 50, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Quieres predicar el Evangelio? Habla lo que Dios te dice que hables. No hables conceptos tuyos. Ni agarres otro libro para sacar de un libro lo que tienes que traer, para no traer confusión a las personas. Hay muchas personas que se acomodan a esa confusión porque no les gusta la verdad que se les dice a través de la Santa Palabra. La verdad dice el mundo: ¿por qué? No peca, pero ¿qué? Pero me incomoda. Pero aquí dice: conoceréis la verdad, ¿y qué va a pasar? Que la verdad os hará libres. Si Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿qué pasa contigo y conmigo? ¿Cuántos de aquí caminan? No en libertinaje, porque muchos caminan en libertinaje. Sí, hacen lo que se les pega la gana.
viven como se les pega la gana y luego están cantándole a Dios. No, amado hermano, eso se llama libertad. Caminar en la libertad gloriosa del Espíritu Santo, esa es otra cosa. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, Juan capítulo 8, versículo 31, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, versículo 32, y la verdad os hará libres. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Nada más que lo hicimos un canto, pero no una realidad en nuestra vida. ¿Hay libertad de qué? De deudas. De deudas. No le debáis nada a nadie, dice el Señor. ¿Sí lo ha visto en Romanos? Pero quieres vivir como el mundo, quieres comprar cosas que no debes de comprar, porque tenemos puestas los ojos en las cosas terrenales y no en las de allá arriba. ¿Dónde tienes que invertir el dinero que Dios te da? Tomas lo que requieres, lo que necesitas y lo más lo inviertes en el reino de Dios. Haceos tesoros en el cielo, donde el orín no los corrompe. Por eso es un trato de ti con Dios, tú con Dios, para que Él te muestre lo que tienes que hacer. Y quieres prosperidad para tener mejores cosas y un mejor carro, y las vidas se están perdiendo. Tener una mejor casa, obviamente tienes que tener tu casa limpia, desde luego, porque ahí vives. Y ahí es el templo del Señor, el templo de Jehová. Limpia de música pagana, de cosas que sabes que ofenden a Dios. Ojalá que así estés, que no te dejes llevar por tus hijos. Porque te pueden gobernar tus hijos, ¿sí lo saben o no? ¿No lo saben? Por favor. Como obediente siervo, Jesucristo hablaba solo las cosas que el Padre le había encargado que hablara. Dios nos habla de diferentes maneras. Estoy terminando. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Esa es la palabra. La palabra te enseña lo que estás haciendo mal, te redarguye y luego te corrige para que dejes de hacer lo malo y empieces a hacer lo bueno. Te dice, te instruye, ¿sí? Primero te enseña, te redarguye, te corrige y luego te instruye en justicia para que aprendas a ser una persona justa en todos los aspectos. ¿Qué cosa es ser justo? Nunca te pongas del lado de alguien que está mal, así sea tu esposo, tu esposa o tus hijos, o un pariente o un hermano que aprecies más que al otro. Si tú te pones del lado de aquel que no tiene la verdad, estás siendo una persona injusta, y los injustos no heredarán el reino de Dios. Esa es otra cosa que tenemos dentro de nosotros. Nos ponemos del lado del esposo, de la esposa, así esté equivocado. ¿No les pasó así a un matrimonio? ¿Se acuerdan? ¿A quién? ¿Verdad? Se puso del lado del esposo estando mal, ¿y qué les pasó? Y eso va a suceder. ¿Sabe usted por qué va a suceder? Porque Dios está sacando siervos de sus trabajos, siervos temerosos de Dios, para que la iglesia aprenda muchas cosas que se les olvidaron. Y en las iglesias va a haber un mover tremendo del Espíritu Santo. Va a caer gente muerta, ¿sí? Pero la gloria de Dios será manifestada. Cuando la gloria de Dios fluye, hay gente que cae, porque la santidad mata. La santidad de Dios mata. ¿No ve usted en Apocalipsis cuando aparece el Señor ahí con Juan? ¿Qué le pasó a Juan? ¿No se cayó? ¿No lo empujaron? Dios está restaurando su santidad en su iglesia. Nos está sacando de esa mugre donde hemos estado revolcándonos en conceptos humanísticos. Dios no es humano, es Dios.
Muchos de nosotros queremos amor humano. No funciona el amor humano. El amor humano se acaba. El amor divino te exhorta y te saca adelante. Confusión que hemos traído a la iglesia desde hace muchos años. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. A través de un consejo de alguien de buen testimonio, Dios te habla. Una persona que tú la ves, que es una persona que tiene buen testimonio, no tristemonio. Buen testimonio, que lo ves o la ves, que es una persona, que es una señora, y el otro es un señor. Se conducen como señoras y como señores en todos los aspectos de su vida. Señor no es que ande uno con corbata, no, caminas con el señorío de Cristo. Y las señoras caminan como señoras de verdad, que enseñan a las mujeres jóvenes cómo amar a sus maridos, cómo respetar a sus maridos delante de todos y delante de Dios. Mujeres, ¿cuántas de ustedes respetan a su esposo? ¿El gordo? ¿Verdad? Y somos cristianas, y somos cristianos. El señorío de Cristo nos lleva a una cosa muy especial y muy elevada. ¿Y cuántos de ustedes tratan a su mujer como vaso más frágil? Se ríen, ¿verdad? Es que parece carro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tratamos a nuestra esposa como vaso más frágil? ¿Hay aquí alguno que lo haga? ¿Sí? Si yo levanto mi mano, no se va a levantar mi esposa, no es cierto, por eso no lo levanto. Pero ese es el camino del cristiano. Somos la luz en medio de las tinieblas. Y cuando obedecemos lo que Dios manda, no hay quien te pare, ni la muerte misma te puede parar. Eso fue lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén, amados hermanos. Mire, vaya conmigo a Proverbios 12:15, por favor. Personas en la iglesia que tú ves que son señores, su forma de conducirse, su forma de hablar, no son vulgares. Hay mucha vulgaridad en la iglesia, muchísima vulgaridad. Proverbios 12, ¿ya lo tiene? Versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Cómo estamos ahí? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Es sabio. Bendito Dios. Termino. Nuestro Padre Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y no estoy hablando de cosas materiales. No, eso es lo de menos. Si lo necesitas y estás preparado para tenerlos y que te sientas mejor que los demás, Dios te lo da. Pero si tener algo nuevo, costoso, te hace sentir mejor que los demás, qué triste. No te lo dio Dios. Lo tomaste para sentirte mejor que los demás. ¿Cómo nos enseñó Cristo a vivir? El dueño de todo nació en un pesebre, ¿no? En un pesebre. Cuando cantamos Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, no está hablando de dinero ni de cosas materiales. Ese salmo lo han tergiversado. Cuando el Señor es tu pastor, estás completo en Él. Habacuc lo dijo en el capítulo 3: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová. Que hace mis pies como de siervas. Dejemos de ver a Dios con signo de pesos. Eso es cosa corruptible para el Señor. Nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo.
y tienes un concepto de que las bendiciones de Dios son económicas, estás equivocado. Las bendiciones de Dios son espirituales. El Señor dice, busca, Mateo 6:33, primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. El Señor no bendice con cosas, eso se llama bíblicamente añadidura. Añadidura, no bendición. Añadidura. ¿Cómo estamos en ese aspecto, amados hermanos? ¿Estamos siendo obedientes al Señor? ¿Estamos siendo obedientes al Señor? Necesitamos entrar en la voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos en vuestro entendimiento, para que podáis comprobar que la voluntad perfecta de Dios es agradable en grande manera. Transformaos. En el griego dice metanoia. Así como el gusano se transforma en mariposa, así nosotros que hemos sido gusanos, porque así lo dice Jacob, lo dice Job, en el Salmo 22, oh gusano Jacob. No nos gusta que nos digan esas cosas, pero por eso tenemos que contemplarnos delante de Dios como se contempló Isaías. En Isaías capítulo 6, cuando vio la gloria del Señor, ¿qué fue lo que dijo? Ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos he visto, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, he visto la gloria del Señor. Necesitamos ver la gloria para ver quiénes somos nosotros y humillarnos delante de Dios y decirle gracias Dios, gracias por haber venido a mi vida, cámbiame, transfórmame, heme aquí Señor. Pero mientras no la veamos, siempre vas a pensar que eres merecedor de muchas cosas, y no somos merecedores más que del infierno. En su misericordia Dios te escogió y te apartó. Vives apartado, vives esa santidad. Si no la estás viviendo, es tiempo que lo entiendas y que le pidas perdón a Dios y que le digas al Señor, Señor, ayúdame a reconsiderar mi camino contigo. Muéstrame tus caminos, Señor, porque yo ya estoy cansado de los míos y no quiero más equivocarme. Póngase de pie, por favor. Y ore a Dios si es que me entendió lo que Dios dijo a través de mí. Si no, perdóneme, discúlpeme. Padre Celestial, Señor, es la porción de tu palabra que me diste para mí primero y para esta congregación, Señor. Tú sabes